Amén. Gloria a Dios. La verdad que contento, las alabanzas. No le dije a Judy de que iba a compartir, pero como que volviéramos a cantar otra vez, Judy, las alabanzas y sería como la predicación, ¿no? Entonces, volvemos a cantar y ya no predico. Gloria a Dios, porque Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene el control. Y es un mismo espíritu que nos guía. Sobre todo nos guía a exaltar a Jesucristo. Porque es Cristo Jesús el que tiene que ser exaltado. En cada una de nuestras reuniones, en todo lo que hacemos, nuestro objetivo tiene que ser exaltar a Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirte que me pongas la imagen, una fotografía que seguramente la visteis. Este es algo que ocurrió en esta semana. Me llamó mucho la atención. Y seguro sabéis de qué imagen es, ¿no? ¿Sí? El incendio que hubo en París, en Notre Dame. Y me llamó mucho la atención porque cuando todo se viene abajo, y alguien la publicó y dije, mira, lo voy a copiar. Pero no voy a copiar lo que él puso, sino que hago una reflexión en cuanto a ello. Cuando todo se viene abajo, cuando parece que no hay esperanza, cuando todo parece que ha terminado, podemos ver, levantar la mirada y podemos ver una cruz, pero una cruz vacía. Recordándonos que el Rey murió para darnos victoria, para darnos vida. Hoy muchos lloran de tristeza al ver la cruz, pero porque no han entendido el sacrificio y el poder que desató aquel sacrificio que Jesús ofreció en la cruz. La cruz en sí misma no tiene valor. De verdad que no tiene nada de valor la cruz en sí misma. Si la cruz en realidad era sinónimo de maldición. Maldito, decía Deuteronomio, el que es colgado en un madero. Lo que le da valor a la cruz fue quien murió en aquella cruz. Porque habían muerto otros judíos, habían muerto otras personas crucificadas y no había tenido el mismo efecto que tuvo cuando Cristo Jesús murió en aquella cruz. Yo creo que en realidad nosotros necesitamos mirar a la cruz, pero no para adorar la cruz, sino para saber que está vacía. Y en los tiempos actuales no es algo bonito, no es algo popular el predicar el mensaje de la cruz. En los tiempos en los cuales vivimos, hablar acerca de la cruz, como en los tiempos del apóstol Pablo, como en los tiempos de la primera iglesia, no es popular. Ya Pablo lo escribe a los corintios y les dice que el mensaje de la cruz es locura. Y en el versículo 23 de ahí de 1 Corintios, él dice que los judíos piden señales y los gentiles, los griegos, piden sabiduría. Y hoy en día hay muchos que piden, muéstranos realmente señales. Y dentro de las iglesias evangélicas hay muchos que piden señales. Y dentro de las iglesias evangélicas hay muchos que piden sabiduría. Hay corrientes que se enfocan mucho en la sabiduría, y dejan de lado el mover del Espíritu. Y hay otros que se enfocan en el mover del Espíritu, en el mover del Espíritu, en el mover del Espíritu, y dejan de lado la sabiduría. Nosotros tenemos que centrarnos en Cristo Jesús, en ser guiados por el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo es donde encontramos el equilibrio entre el mover del Espíritu Santo y en la sabiduría y revelación de la palabra del Señor. Voy a pedirte que me acompañes al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 15. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que necesitaba urgentemente mirar hacia Jesucristo. Dentro de la iglesia se habían mezclado
algunas falsas enseñanzas y el apóstol Pablo ve urgentemente la necesidad de escribir una carta a esta iglesia. Y aquí, desde el Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15, encontramos algo muy importante que el apóstol Pablo escribe en esta carta y hoy quiero que el Señor nos hable a través de ello. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe, dice el apóstol Pablo, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es el mayor testimonio de la bendición. Es el mayor testimonio de tu amor, de tu fidelidad, de tu bondad, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos vida, encontramos esperanza, encontramos la luz para poder caminar hacia tu perfecta voluntad, Señor. Gracias porque tu palabra da testimonio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y hoy te pedimos, Dios amado, que en nuestros corazones la palabra que nos quieres compartir pueda ser atesorada, pueda, Señor, ser cimentada en nuestras vidas, Señor, y que nos ayude, Señor, a cada día a permanecer firmes, Señor, mirando ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que hoy nos da vida, que hoy nos da esperanza, que hoy nos da, Señor, una luz por medio del cual, Señor, podemos creer que un día te veremos cara a cara, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo, como bien lo decía, escribe esta carta a los hermanos de Colosas, porque él era consciente de que dentro de la iglesia de Colosas se estaban mezclando falsas enseñanzas, falsas doctrinas, herejías que en lugar de tal vez hacer a un lado a Cristo, lo que intentaban hacer era suplementar lo que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Decían, sí, Jesucristo es importante, pero necesitas esto otro y esto otro. Y era una mezcla de algunas falsas enseñanzas, era una mezcla del gnosticismo, del judaísmo y del cristianismo. Y ellos decían, el cristianismo está bien, pero es algo básico, algo elemental. Está bien como fundamento, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos ir avanzando en conocimiento, ir avanzando. Y es ahí donde ellos comenzaban a meter sus filosofías, a meter sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Y comenzaban a transmitir pensamientos, como dice aquí el apóstol Pablo, pensamientos huecos, que por fuera parecía que eran bonitos, pero al profundizar estaban vacíos. Y hoy en día, hermanos, vamos a encontrar personas que predican un mensaje que al parecer está bonito. Es muy vistoso, muy agradable. Te acercas y lo escuchas y dices, wow, qué bonito. Wow, qué espectacular. Pero cuando profundizas en el mensaje, carecen de consistencia, porque carecen de lo más importante, que es Jesucristo mismo. El mensaje que nosotros predicamos debe estar cimentado en Cristo Jesús. La iglesia de Colosas había permitido que falsos maestros entraran dentro de ellas y les transmitieran un mensaje equivocado. Y no solamente la iglesia de Colosas,
sino que también el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice en el capítulo 1, en el versículo 6 al 9, les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de la primera iglesia, encontramos falsas enseñanzas que pervertían el mensaje de Cristo. Nosotros como cristianos necesitamos entender que el triunfo de Cristo es más que suficiente, que el sacrificio que Jesús ofreció en la cruz del Calvario es más que suficiente para poder nosotros alcanzar la salvación y poder ser reconciliados con el Padre. No necesitamos añadir nada, no necesitamos hacer cosas para poder ser reconciliados con el Padre. La palabra del Señor dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestros esfuerzos, por medio de nuestra sabiduría, por medio de enseñanzas sociológicas o filosóficas que en lugar de guiarnos a Cristo nos llevan a desviar nuestra mirada hacia otras enseñanzas. No, solamente por medio de Cristo Jesús es que podemos ser reconciliados por el Padre. Por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario es que hoy nosotros podemos entrar confiadamente al lugar santísimo sin saber que Dios no nos desechará, sino que sabemos que podemos entrar confiadamente porque Cristo Jesús abrió el velo cuando murió en la cruz del Calvario. El velo se partió en dos y aquella pared que nos separaba fue eliminada. Y hoy nosotros podemos entrar confiadamente, no por mérito nuestro, sino por aquel sacrificio que Cristo Jesús ofreció en la cruz del Calvario. Pablo estaba viendo que las iglesias se estaban desviando de la sana doctrina. Y estaban permitiendo que falsas enseñanzas desviaran a las iglesias y a los hermanos de cada iglesia. Pablo les dice: el sacrificio es importante, el sacrificio que Jesús es importante, pero para que podamos entender qué importancia tiene el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, necesitamos ver lo que dice el versículo 9 de ahí que leíamos: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras está diciendo: Jesucristo es Dios. El que murió en aquella cruz fue el mismo Dios encarnado. El Verbo se hizo carne y vino y se ofreció voluntariamente para morir en aquella cruz. Y nosotros como iglesia necesitamos tener presente día a día, en todo lo que hacemos, que Jesucristo es Dios. No podemos abrir nuestros oídos a aquellas enseñanzas que tristemente muchas personas predican y que desvirtúan la divinidad de Cristo y que desvirtúan el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es Dios y por medio de Él nosotros tenemos el acceso a la divinidad de Dios. Por medio de Él, Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahí se lo dice, que nosotros podemos disfrutar de esa divinidad del Dios Todopoderoso. Y en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 1 al 15, Colosenses 1:15, el apóstol Pablo le dice a los mismos hermanos: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es Él antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Wow. ¿Alguna duda de que Jesucristo es Dios? No podemos dudar de que Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Dios se nos reveló a través de Jesucristo. Dios se nos dio a conocer a través de Cristo Jesús. Jesús en cierta ocasión le dijo a sus discípulos: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Porque alguien le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y había estado aproximadamente ya 3 años con Jesús. ¿Cuántas veces hemos querido conocer al Padre y teniendo a Cristo Jesús revelado en las Escrituras y revelándose día a día a través de la palabra del Señor? Jesús dijo: si me veis a mí, veréis al Padre. Y cuando ora por sus discípulos, le dice: Señor, yo te he revelado a ellos porque me han visto a mí. Hermanos, no dudemos de quién es Jesucristo. Y esto es lo que le da realmente valor a ese sacrificio en aquella cruz, de que Jesucristo es Dios. Ahora bien, ¿Jesucristo es suficiente para ti? ¿Jesucristo es suficiente para ti? ¿El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para ti? Y muchas veces lo cantamos. Eres nuestra herencia. ¿Entoné bien o no? ¿Puedo? ¿Eh? Más que suficiente. Yo digo, apúntame a la alabanza. Y lo cantamos: eres nuestra herencia, eres más que suficiente. Pero muchas veces, hermanos, lo que cantamos con nuestras bocas no está atesorado en nuestros corazones. Y hoy hemos cantado alabanzas cristocéntricas. Wow, y me he gozado. Alabanzas y dice: sí, algunos, ¿hemos cantado alabanzas cristocéntricas? Pues no me enteré. Porque sinceramente, mi mujer me dice: eres muy curioso. Pero a mí me gusta no solamente disfrutar cuando vengo aquí, sino que me giro y veo la iglesia cómo disfruta. Pero tristemente veo caras de que pasó una mosca y dijo: pero si estamos cantando alabanzas cristocéntricas. Habían 2 chicos, 2 niños ahí hablando entre ellos, y les digo: no perdáis la oportunidad de adorar a Jesús. Les dije: ya tendréis tiempo después del culto para poder hablar entre vosotros, para poder jugar y planificar lo que queréis hacer, la fechoría, romper lo que queráis romper. Pero ahora mismo lo que debéis centraros es en aprovechar esta gran oportunidad de exaltar a Cristo Jesús. De verdad, hermanos. Y lo decía a modo de broma. Pero sinceramente es que me parecía de alguna manera un poco doloroso ver personas que están aquí y no disfrutar del tiempo de alabanza porque no entienden realmente el sacrificio de Cristo Jesús y no entienden realmente quién es Cristo Jesús. Y que vienen tal vez a la iglesia no buscando a Cristo Jesús, no buscando y agradecidos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, sino que vienen a ver si consigo un trabajo, vienen a ver si me ayudan con esto, vienen a ver si me ayudan con otro. Tu mayor necesidad es tener un encuentro cara a cara con Cristo Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que tú necesitas y lo que yo necesito es cada día tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Porque el triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos da plenitud. Nos da plenitud. Y ahí lo dice el versículo 10. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Estáis completos en Él. No, yo voy a estar completo hasta que consiga mi media naranja. No, ando buscando la media naranja. Si tú estás buscando estar completo, estar satisfecho, estar satisfecha hasta que consigas a tu novia, hasta que consigas a tu novio, consigas a tu esposo,
te voy a decir que no encontrarás. No lo encontrarás. Porque en quien realmente estás completo no es con una persona que está a tu lado, sino con Cristo Jesús. Y gloria a Dios cuando encuentras una mujer o un hombre que se siente completo, que se siente completa en Cristo Jesús. Porque si los dos, y no voy a dar charlas de matrimonio, porque si los dos estáis completos en Cristo Jesús, faltará alimento, faltará techo y muchas veces enfermedades, etcétera, etcétera. Pero diréis, no nos falta nada porque tenemos a Cristo Jesús. Estáis completos en Cristo Jesús, le decía el apóstol Pablo. No falta nada. Amén. ¿Qué te falta? Ay, me falta una lavadora, me falta. No nos falta nada si tenemos a Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. Si falta la cabeza en un cuerpo, está muerto. Si falta Cristo dentro de una iglesia, la iglesia está muerta. Puede tener muchas actividades, puede ser muy bonita, pueden hacer grandes eventos impresionantes, pueden ser miles de personas reunidas ahí, pero si Cristo no está ahí, hermanos, esa iglesia está muerta. Cristo es la cabeza y Cristo es el que le da sentido a la iglesia. Cristo es el que le da valor a la iglesia. Ahora bien, sabiendo quién es Cristo, Pablo les continúa diciendo qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque el triunfo de Cristo Jesús nos dio santidad, nos dio libertad y nos dio vida y victoria. Amén. En el versículo 11 le dice, vosotros fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando llegamos a Cristo, fuimos circuncidados, pero no físicamente, como lo hacía el pueblo de Israel antiguamente, sino que por medio de Cristo se llevó una circuncisión espiritual, llevando todo lo pecaminoso, todo lo carnal de nosotros. Y no es que ahora nosotros digamos, ya no peco. No, todos pecamos. ¿O hay alguien aquí que no peca? ¿No? ¿Alguien levanta? Pero hay una naturaleza nueva en nosotros que nos lleva a anhelar vivir una vida apartada y consagrada para Dios. Porque es la naturaleza de Cristo. Como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Amén. Fuimos circuncidados. Lo carnal, lo malo, lo pecaminoso de nosotros fue arrancado. Y Cristo Jesús comenzó a hacer una obra restauradora en cada una de nuestras vidas. Estábamos muertos, también el versículo 13 dice, y fuisteis resucitados con Cristo Jesús. Estábamos muertos por nuestros pecados. Y sinceramente, hermanos, hay muchas personas que aparentemente están muy vivas, pero tristemente están muertas. Porque la verdad y la vida solamente es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la vida. Alguien que tiene a Cristo tiene la vida. Y la vida eterna, Jesús dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. La vida eterna no es vivir muchos años.
es tener a Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Fuimos resucitados. Estábamos muertos. Estábamos en la peor de las condiciones. Y Cristo Jesús se acercó donde estábamos nosotros y nos dio vida, resucitándonos juntamente con Él. Gloria a Dios. Yo no sé si eso te llena de gozo, te llena de alegría o te aburre. Sí, porque yo veo caras aburridas aquí, voy a ser sincero. Si te aburre lo que estoy diciendo, necesitas tener un encuentro personal con Cristo para que puedas disfrutar de la vida que Cristo Jesús quiere darte. Porque en Cristo Jesús es que tienes vida. Ay, yo quiero disfrutar de la vida. Me voy de fiesta, me voy de discoteca, me dicen los muchachos. Sí, vente a nuestra reunión y si vas a disfrutar de lo que realmente es disfrutar de la vida. Vente al evangelismo con nosotros y vas a disfrutar de que es realmente disfrutar de la vida. Hablarle a una persona que está en una decadencia, que está enganchada a las drogas y decirle, hay esperanza para ti, y que en el momento comience a sus ojos a llorar y decir, mi madre ni mi madre cree que hay esperanza para mí. Eso lo vivimos ayer en Girona. Un chico ahí enganchado al crack. Se acercó ahí donde estábamos evangelizando y cuando le dije, aunque muchos crean que no hay esperanza para ti, yo quiero decirte que en Cristo hay esperanza para ti. En ese momento aquel chaval comenzó a llorar. Porque mi madre ya confía en mí. Mi madre ya cree que no hay esperanza para mí. Yo quiero, sinceramente, cuando otras personas pierden la esperanza en ti, Cristo Jesús se acerca y te dice, aún hay vida cuando todos te creyeron muerto. Aún hay vida cuando todos te creían muertos. Y yo creo que hoy celebramos la vida que Cristo Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Y no solamente la alcanzó para Él, porque murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y no la alcanzó solamente para Él, sino que la alcanzó para nosotros también. Y hoy podemos disfrutar de esa vida. Amén. Quitó el acta, un acta que nos acusaba. Y utiliza aquí Pablo un ejemplo cotidiano. Y lo ejemplifica de alguna manera cuando dice que cuando alguien se acerca a un banco o a un prestamista y pide un crédito, tú coges el dinero y te vas sin firmar ningún documento. Firmas una cantidad de papeles que no sabes ni lo que firmas. Y te dicen, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Y tú firma. Porque lo que quieres es salir con el dinero, ¿no? ¿A cuántos pecadores? No, pero no. ¿Verdad, hermanos? Y Pablo usa ese ejemplo. Vosotros cogisteis, salisteis con lo que tenías, pero firmasteis un montón de documentos y esos documentos eran actas de decreto que había contra ti. Pero ¿qué pasó con esas actas? Cuando nos dimos cuenta, ostras, estoy endeudado y no tengo cómo pagarlo. ¿A alguien le ha pasado aquí? No vamos a hacer una colecta para que, no. Pero sinceramente, esa era la condición nuestra. Estábamos endeudados y nosotros no teníamos la capacidad ni los medios para poder pagar esa deuda. Pero dice Dios que Él cogió esa acta de Cornelio. ¡Wow! No, sería mucho más todavía. Daría al suelo y no sé, llenaríamos esta casa de aquí. La cogió y dijo, Cornelio, no la puedes pagar. No la puedes pagar. ¿Pero qué? La puso en la cruz a nombre de Cristo. La puso en la cruz a nombre de Cristo. Y yo vengo y le digo, Señor, estoy endeudado. No. Mira la cruz donde está esa acta. Mira la cruz donde está esa acta. Es la tuya. ¿Y qué? Yo la voy a coger y me la voy a dar. No, ahí te quedas. Yo voy disfrutando que ya no soy deudor. Soy libre. Soy libre de toda esa acta que era contraria a mí.
Era algo que me acusaba y me condenaba. Pero lo fuerte de eso, de que esa deuda exigía derramamiento de sangre. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y esa deuda que habíamos adquirido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, lo que exigía como pago era el derramamiento de sangre. Y Cristo Jesús se ofreció voluntariamente para ir y pagar esa deuda por cada uno de nosotros. Él clavó en la cruz todas esas actas y decretos que eran contrarios a nosotros. Pero sabes, Jesús cogió aquella cruz y se la llevó, y dice en el versículo 15, y avergonzando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque lo que hace el enemigo, cuando tú tienes una deuda con él, te va a la puerta y te dice: págame. Toca tu corazón. Mientras duermes, el pecado no te deja tranquilo. Mientras duermes, tienes pesadillas, porque viene el enemigo a decirte: tú tienes una deuda conmigo y quiero que me la pagues. Pero Cristo Jesús, cuando iba en aquel camino con la cruz, el diablo creía que lo estaba avergonzando, porque esto era lo que ocurría cuando en los tiempos antiguos dos reinos peleaban y dos ejércitos peleaban. Cuando un ejército ganador ganaba la batalla, cogía a los otros que habían perdido y los llevaban y hacían como el túnel, como el pasillo ese que le hacen al Barça. Y iban y pasaban en medio del pueblo, y el pueblo aplaudía, porque han triunfado, porque han vencido. Y también llevaban cautivos y eran dignos de burla, se burlaban de ellos. Y el diablo dijo: voy a hacer lo mismo con Jesús. Lo voy a llevar y lo voy a introducir en medio del pueblo, y va a hacer un recorrido con la cruz y lo voy a avergonzar. La gente se burlará. Pero lo que él no sabía es que el que estaba siendo avergonzado era él. Porque la Biblia dice que lo avergonzó públicamente. Cuando Cristo Jesús murió en aquella cruz, no era Cristo el avergonzado. Cristo Jesús sabía que él era el victorioso, que él era el vencedor. Y el que quedó avergonzado es el enemigo. Ahora, no puedes permitir que el enemigo te siga avergonzando. No puedes permitir que el enemigo traiga de nuevo las actas que ya fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y que Cristo Jesús ya pagó el precio por ellas. Porque Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un paréntesis muy grande ahí. No para los que andan conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu. Ninguna condenación puede haber para los que andan conforme al Espíritu. Porque Cristo Jesús ya los avergonzó a todos los principados y a las potestades. Ya no puedes ser tú el avergonzado. Ya no puedes tú ser el digno de burla, de mofa. Porque Cristo Jesús fue quien avergonzó al enemigo. El enemigo no puede traer a memoria aquello por lo cual Cristo Jesús ya te perdonó. Tú puedes decirle: sí, esa era la deuda que yo tenía antes contigo. Y eso era lo que yo hacía antes cuando tú eras esclavo tuyo. Pero quiero hacerte acordar algo muy importante. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí fueron clavadas todas esas deudas. Y el que se burló de ti es el que ahora vive en mí. Tal vez yo no tenía cómo pagarte, pero Cristo Jesús pagó por mí. Tal vez yo no me podía burlar de ti, pero Cristo Jesús fue el que se burló de ti.
porque creíste que lo estaba venciendo, pero el vencido fuiste tú. Y ahora tú y yo, hermanos, podemos vivir una vida de victoria por medio de esa victoria obtenida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No podemos permitir que el enemigo nos pisotee. No podemos permitir que el enemigo nos robe lo que Cristo Jesús ha obtenido en la cruz del Calvario. Y no podemos permitir ni que falsas enseñanzas huecas, carentes de sentido, se mezclen y nos vengan a intentar desvirtuar ese sacrificio en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente. En Él encontramos la plenitud. Y en Él encontramos la santidad, la libertad y la victoria. Yo no sé si hay alguien en este lugar que hasta el día de hoy no había puesto a pensar o no había sido consciente de la importancia de ese sacrificio. Yo no sé si hay alguien en este lugar que tal vez cree en Jesús y lo ha visto siempre como un referente, incluso se ha llamado ser cristiano. Porque tal vez cumplía con algunas prácticas, con algunas formas de vida, con algunas tradiciones. Pero más que tener una relación íntima, una relación cercana con Cristo Jesús, más que darle valor a ese sacrificio, simplemente lo ha llevado como prácticas y nada más. Como algo importante, pero no primordial para la vida. Quiero decirte que lo que tú necesitas, más que normas, más que prácticas, más que tradiciones, más que filosofías huecas, lo que necesitas es conocer a Cristo Jesús. O tal vez un día tuviste un encuentro con Jesús. Fuiste consciente de ese sacrificio en la cruz. Pero hoy en día vives dándole la espalda a lo que Cristo Jesús obtuvo. Y has permitido que el enemigo vuelva nuevamente a tener actas, a tener cosas con que acusarte. Quiero decirte que hoy es un día muy importante. Hoy es un día en el cual puedes correr a los pies de la cruz, pero no para ver a un Cristo crucificado, sino para recordar que Cristo Jesús murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día para darte la victoria. Voy a invitarte a que te pongas de pie y que puedas cerrar tus ojos por un momento. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo Jesús para ti? ¿Qué significa el sacrificio de Cristo Jesús para ti? Te motivo a que te hagas esta pregunta por un momento ahí donde estás. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo Jesús para mi vida? ¿Qué es para mí el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Es algo por el cual lloro y me lamento y digo, pobrecito? ¿O es algo que me llena de alegría, me llena de gozo, sabiendo que ahí Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz y hoy puedo vivir en libertad, hoy puedo vivir en victoria, hoy puedo vivir libre de todo pecado porque Él me ha circuncidado? Cristo Jesús, ese sacrificio perfecto en la cruz que tú ofreciste para poder traer libertad, para poder traer vida, hoy, Señor, lo celebramos. Ese triunfo en la cruz, hoy, Señor, lo agradecemos.
Porque hoy podemos disfrutar. Hoy podemos disfrutar de la verdad. Hoy podemos disfrutar de la vida. La vida que tú nos diste al morir en la cruz. Señor, te damos gracias. Y si lloramos muchas veces ante tu presencia, no lloramos por dolor. Lloramos por gratitud, por gozo. Lloramos de felicidad. Porque no había esperanza para nosotros. No había esperanza porque no teníamos los medios con los cuales pagar toda aquella deuda. Y apareciste tú en nuestro camino, Señor. Cuando ya creíamos que todo se había desvanecido. Cuando ya creíamos, Señor, que todo se había venido abajo. Cuando creíamos que ya no había nada más que hacer, apareciste tú, Señor. Y nos dijiste que tú habías ofrecido un sacrificio. Y habías obtenido la victoria en aquella cruz. Y hoy te alabamos, Señor. Hoy te exaltamos, hoy te glorificamos, Señor. Porque el Padre te exaltó, Señor. El Padre te ha coronado de gloria. Y hoy, Señor, te agradecemos, hoy te alabamos, Señor. Porque tú eres el único que mereces la gloria, tú eres el único que mereces la alabanza en este lugar. Porque lo que tú has hecho por nosotros, Señor, no podríamos alcanzarlo, Señor, por nuestros propios medios, Señor. Lo que has hecho por nosotros, Señor, solamente tú, siendo el justo, siendo el perfecto, siendo el Dios encarnado, podía alcanzarlo, Señor. Y por eso hoy te damos toda la gloria y toda la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. Amén. Amén. Que Dios os bendiga grandemente. Aleluya.